Cerrá los ojos un segundo. Quiero que huelas esto. No huele a desinfectante ni a salón de fiesta con aire acondicionado, ni a comida de catering envasada al vacío. Es un olor denso, una mezcla de cera para piso, olor a pucho y ese aroma inconfundible a masa de pizza casera que salía del horno de mamá. Antes, la felicidad tenía olor a transpiración y a pata. Hoy los cumpleaños parecen quirófanos. Todo esterilizado, cronometrado, seguro y terriblemente frío. Nos robaron el caos, muchachos. Nos robaron el caos. Nos robaron la magia de volver a casa con el pantalón roto y el corazón lleno. Hoy vamos a recordar 13 cosas. 13 cosas que vivíamos en los cumpleaños de los 80 que si pasaran hoy los padres terminarían presos. ¿Se acuerdan de la ansiedad? Esa que empezaba una semana antes. Hoy te mandan un WhatsApp frío. Un reenviado en un grupo de padres que nadie lee. Pero antes estaba la tarjetita. Tenía una textura rugosa, casi porosa. La comprábamos en la librería del barrio. Para las chicas era infaltable la Sarah Kay con los brillitos. La brillantina, esa que se te pegaba en los dedos. O la frutillita, que sí, les juro que si la raspaban tenía olor. Y para los varones estaba casi siempre las de Titanes en el Ring, los pitufos o esas de las pelotas de fútbol que eran genéricas, que servían para cualquier equipo. Pero lo importante no era el dibujo, era el ritual. Era sentarte en la mesa de la cocina y llenar a mano renglón por renglón. Te invito a mi cumple, te invito a mi fiestita. Era un compromiso de honor, había que entregarlas en el recreo. Era sagrado. Hoy es copiar y pegar. Nadie escribe. Nadie se toma el tiempo. Perdimos totalmente la personalidad. Convertimos la invitación de un amigo en una notificación molesta que silenciamos al instante. Olvídate del sushi, los finger food o esas cosas raras que comen los pibes ahora. El verdadero manjar de los dioses venía en lata. Mamá armaba esas torres gigantes de galletitas de agua o las criollitas untadas con un montón de paté o picadillo y las apilaba como si fuera ingeniería moderna, eso sí. Al lado tenías los chisitos. Sí, los chisitos esos que eran unos bastones radioactivos. Te comías 2 y te quedaban los dedos naranja por 3 días. No salían ni con lavandina. Era comida simple, barata, industrial, pero tenía gusto a fiesta. Hoy vas a un cumple y hay, ¿qué menú celíaco? Menú vegano, sin sal, sin azúcar, sí, bla, bla, bla. Todo muy sano. Sí, pero decime la verdad. ¿Tienen sabor a infancia? Nosotros sobrevivimos esas bombas de sodio, porque las compartíamos con ganas. Hoy comemos sano, pero comemos solos. Bien, acá nos ponemos de pie. Las pisetas caseras. No eran esas compradas perfectas de ahora. No, para nada. Eran pura masa. A veces un poco quemaditas abajo. Tenían una gotita de salsa y obviamente un recuerdo lejano de queso fresco que se había derretido hacía 2 horas. Se comían frías, obvio. Y frías eran más ricas. Duras como una suela, pero las bajábamos igual del hambre que teníamos. Y después, el tesoro, el sándwich de miga. Era la moneda de cambio. La abuela los custodiaba en la cocina con un repasador húmedo encima para que no se sequen. Si sobraba uno, que era ya un milagro, era el desayuno de campeones del día siguiente. Hoy piden pizza por delivery o la cajita feliz, todo plástico. Se perdió el amor de la madre amasando 3 kilos de harina para 20 pibes hambrientos. Se perdió el sabor de lo hecho en casa. Botellitas individuales de agua mineral, por favor. En los 80 existía el comunismo de la saliva. La bebida venía en jarras de plástico, todas de colores. Esas jarras que ya tenían olor a lavavajilla viejo. Adentro había Crush, Fanta o Coca. Para la mitad del cumpleaños ya no tenía gas. Era un jarabe dulce, asqueroso y caliente. ¿Y a quién importaba? A nadie, tomábamos igual. Y si era verano, el arma mortal. ¿Se acuerdan del naranjú? Ese bloque de hielo con colorante que te vendían en el kiosco. Lo mordías y el plástico te cortaba la comisura de la boca como si fuera una navaja carcelaria. Hoy a un chico le das un vaso compartido y la madre le pone alcohol en gel en la lengua. Nosotros compartíamos todo. Los virus, la sed y la alegría.
Nos volvimos egoístas hasta para hidratarnos. Bueno, acá es donde hoy iríamos todos presos. Los juegos de antes no eran recreación, eran pura supervivencia. Nada de pantallas ni PlayStation, era pura violencia física, pura, ¿eh? Jugábamos al poliladron, a la mancha venenosa. ¿Se acuerdan del ponerle la cola al burro? Te vendaban los ojos, te daban vuelta para todos lados, te dejaban remareado y te largaban con un alfilero oxidado al medio de la pista y a pinchar, a ver encontrar. Claro, si no pinchabas a nadie en el camino era un milagro. Era un peligro público. Y al momento cumbre, el cuarto oscuro. Apagaban la luz y era la ley de la selva. Gritos, risas nerviosas, adrenalina pura. Era el terror y la emoción máxima. Hoy lo llevan a un pelotero acolchado, con redes de seguridad, pisos de goma eva para que el nene no se lastime el codo. Nosotros crecimos con raspones en las rodillas, chichones en la frente. Esas marcas eran nuestra medalla. Hoy los chicos no saben caer, porque la verdad nunca los dejan tropezar. El presupuesto obvio que no daba para el Cirque du Soleil, así que el animador solía ser un vecino, un señor mayor del barrio, un viejo choto. Entrañable con un traje brilloso que ya había visto mejores épocas. Los trucos, un desastre. Le veías la paloma escondida en la manga, el conejo se le escapaba, las cartas se le caían, pero nosotros aplaudíamos a rabiar. No éramos cínicos, queríamos creer. Hoy contratan show de láser, robot LED y pantallas gigantes. Es espectacular, obvio, sí, pero es pasivo. Nosotros completábamos el truco con nuestra imaginación. Hoy se perdieron la inocencia de asombrarse con lo simple. Paren todo. Esto hoy sería totalmente ilegal por incitación a la violencia. La piñata no era un juego, era ir a la guerra. Una bolsa de papel madera o un globo lleno de harina y papel picado. Cuando el cumpleañero tiraba de la cinta, caían los caramelos, los media hora y los chupetines de bolita. Y ahí se terminaba la amistad. Te tirabas de cabeza al piso, codazos, patada, empujones, valía todo. Todo para conseguir ese caramelo duro que te arrancaba todos los arreglos dentales. Hoy, para que nadie se traume, les dan una bolsita igual a todos. Todos ganan. Mentira. La vida no es así. La piñata nos enseñaba que si querías algo, tenías que tirarte al piso y luchar por ello. Nos enseñaba la frustración y la gloria. Hoy les enseñan que el premio llega sin esfuerzo. Llegaba el momento de la torta. Alguien ponía el vinilo o el cassette TDK. Eran ellos, los payasos de la tele, Gaby, Fofo y Miliki. Y se cantaba ¿qué? ¿Qué se cantaba? ¿Qué se cantaba? El feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. A los gritos pelados y todo desafinado. Pero lo cantabas con el alma. Era nuestro himno nacional. No había parlantes Bluetooth, ni Spotify con listas prearmadas, ni nada de eso. El sonido salía sucio, saturado, pero llenaba la casa. Ahora la música es ruido de fondo. Nadie canta. Están todos filmando con el celular para subirlo a las historias de Instagram. Nadie mira al compañero a los ojos, miran la pantalla. Cambiaría todos los megapíxeles de hoy por volver a cantar esa canción abrazado a mis amigos. Hablemos de esto, por favor. La torta del cumpleaños de los 80. La torta de los cumpleaños de los 80 tenía alcohol, muchachos, tenía alcohol, literalmente. El bizcochuelo estaba bañado con vino porto o moscato, siempre a la tía se le escapaba, ¿no? Éramos nenes de 8 años comiendo torta borracha, pero nos encantaba. Era dulce, húmeda, pesada. Y la decoración, las famosas perlitas plateadas. Eran balines de acero. Morder una de esas era arriesgar una muela. Pero esa torta tenía sabor a dedicación. No era una foto impresa en papel de arroz. Era crema real, dulce de leche real, licor real. Hoy todo es light. Hasta los pecados perdieron el gusto. Y llegaba el final, la foto grupal. Por favor, andá al baúl tuyo de los recuerdos y mirá si tenés alguna guardada. No hay poses de modelos, ni piquitos, ni sacame el mejor perfil. Estábamos todos transpirados, con el pelo pegado en la frente, los cachetes todos rojos, la ropa desaliñada y los ojos rojos por el flash de la cámara Kodak. Ese era el estado de la felicidad pura. Volvías a tu casa caminando con tu vieja o tu viejo y eres una mezcla de olores. Tenías olor a pata, olor a chisito rancio, olor a humedad y a transpiración. Parecía que venías de la guerra de Vietnam, pero eras el nene más feliz del mundo. Te dolía el cuerpo de jugar tanto que te caías en la cama y te dormías en 2 segundos. Ah, y no me olvido de la despedida. Te daban la bolsita sorpresa.
juguetes de plástico berreta que se rompían antes de llegar a la esquina. Un espantasuegras, un anillito, un soldadito mal pintado, el famoso silbato que nunca sonaba, pero era tu tesoro. Y cuando abrías los regalos y eras el cumpleañero, te tocaba el clásico perfume Pibes o el Mujercitas o el Coqueterías, que no podía faltar. O cuando tenías la decepción total. La tía te regalaba un par de medias. La cara que ponías. Pero bueno, no nos quedaba otra y aprendimos a decir gracias. Aprendimos el valor de los gestos, no del precio. Hoy miro los cumpleaños modernos y veo perfección. Veo salones gigantes, catering de lujo, animadores con micrófonos inalámbricos y chicos impolutos que no se ensucian. Pero me da la sensación de que les falta algo. Les falta la libertad. Les falta la calle. Les falta la magia de convertir una caja de cartón en un castillo o un patio de baldosas en un estadio de fútbol. Nosotros no teníamos lujos. Nuestras fotos están borrosas y usábamos ropa heredada de nuestros hermanos o primos. Pero teníamos algo que el dinero de hoy no puede comprar. Teníamos tiempo. Teníamos la paciencia de esperar a que se revele el rollo de fotos. Teníamos la alegría de compartir una piseta fría con los pibes del barrio, sin que te importe nada más. No éramos ricos, pero éramos millonarios en anécdotas. Y eso, amigos míos, no hay tecnología que lo reemplace. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más se acuerdan de los cumpleaños? ¿Qué es lo que más les gustaba? ¿Qué recuerdo tienen? Déjenmelo en los comentarios, escríbanlo abajo. Vamos a ver cuántos sobrevivientes de las rodillas raspadas quedaron. Nos vemos en el próximo video.